En realidad, los miembros de la FINEC, al denominarnos personas laicas, mis estimados amigos, nos estamos proclamando, nos estamos proyectando y posicionando a la vez como seres libres, armónicos, integradores y cooperantes del orden, fíjense bien, de la organización y la operatividad social. Eso es prácticamente un laico, un rol que requiere, por supuesto, de nuestra parte mucha sensibilidad hacia nosotros mismos, para comenzar, y hacia todos los demás y todo lo demás, que obviamente componemos la estructura de este mundo en el que vivimos. Y entendiendo, por supuesto, claro está que, pues, que es el orden algo muy importante y es uno de los principios divinos de la creación del Dios Supremo. Por eso, esta organización, esta operatividad y este orden son sumamente necesarios para seguir nuestro proceso de evolución. En consecuencia, pues, y en tal sentido, mis amigos, los miembros de la FINEC tenemos una seria misión ante la realidad que nos rodea. Una misión que, por supuesto, exige lo mejor de nuestra estructura interior llamada espiritualidad. Así es que, con esta introito, comenzamos el evento de hoy, agradeciendo también al general por habernos aceptado la invitación. Será nuestro testimonio de este día y no dudamos que será un gran testimonio. También agradecemos al general Sagastume por su acompañamiento de siempre. Prácticamente él, después de sus capítulos en Guatemala, es parte de nuestro capítulo aquí en El Salvador. Así lo hemos entendido siempre, ¿verdad? Y nos sentimos congratulados por la presencia de ustedes, caballeros, que nos visitan desde nuestra hermana República de Guatemala. Y a todos los que ya se están sintonizando con nosotros aquí en el país, también les damos la más cordial bienvenida a los de Costa Rica, a los de Honduras y a los que ya se conectan también desde Massachusetts. Bien, acostumbramos a iniciar este evento con una reflexión, una breve reflexión y con una oración para ponerlo en las manos de Dios. Este día le he tocado ese privilegio a un gran amigo y no me cabe la menor duda también de un hombre muy sensible y que tiene, Dios le ha permitido esa capacidad de expresión bonita, yo le digo así, muy bonita. Me refiero a nuestro fraterno Guillermo López, quien tiene a su cargo pues esta primera reflexión y al mismo tiempo la oración de entrega del evento. Así es que, Guillermo, por favor, te doy el pie para que inicies tu intervención. Gracias, Ángel. Gracias por tus palabras. Buenos días a todos. Buenos días. Soy Guillermo López, pertenezco al capítulo universitario de El Salvador y a mi capítulo, pues, fraterno de San Pedro de San Ramón en Costa Rica. Actualmente estoy transmitiendo desde Costa Rica gracias a esta plataforma de Zoom. Dios no se queda con las manos vacías, pues nos manda una pandemia, pero a la vez nos manda soluciones. Y las soluciones obviamente están claras, pero el ser humano pues sigue con el pasado. Aquí en Costa Rica el COVID pues va para arriba con todo, no se prepararon, tuvieron un año para hacerlo. Nos hemos quedado sin camas de UCI en el Seguro Social y en los hospitales privados pues ya colapsaron también, así es que nadie se puede enfermar aquí. Toda la gente sigue sin mascarilla. Así es que bueno, solo Dios con nosotros porque nosotros agotamos la voluntad de Dios. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de quiénes somos. Más bien la oración. ¿Quiénes? ¿Cómo? La oración. Voy a dar un pensamiento. Ajá, lo que somos y lo que no somos. ¿Quiénes somos y quiénes no somos? A mí me gusta dar un pensamiento. La oración la digo después. Esta es mi oración. O sea, perfecto. ¿Quiénes somos y quiénes no somos? Según la Biblia, ¿vea? Como somos laicos, le explico laicamente. No, me parece bien, perdón. Es que dicen bien que Dios, dice la Biblia, agarró un poco de barro e hizo al hombre. Y ahí lo tenía, estaba hecho de barro, pero Dios le dio un soplo de vida. Y entonces el hombre vivió. Ese soplo de vida es Dios. Todos tenemos un Diosito dentro.
Entonces, cuando nosotros nacemos en este planeta, Dios nos dio un cuerpo para que vivamos en este planeta. Cuando estamos en el vientre de la madre, no respiramos, no comemos por la boca. Bueno, todo lo hacemos por el ombligo. Pero cuando salimos a este mundo, los pulmones empiezan a respirar, nuestros ojos empiezan a ver, nuestra boca empieza a comer y puede comer el agua, puede tomar el agua que hay aquí, la comida que hay aquí, respirar el aire que hay aquí, soportar el calor que hay aquí, el frío que hay aquí. Obviamente nos dan un cuerpo físico para vivir en este planeta. Pero adentro de ese cuerpo hay un chofer, ese es un ser espiritual, ese es Dios que está con nosotros. La labor de ese ser espiritual es purificar ese cuerpo, que ese cuerpo también se vuelve espiritual, pero ese cuerpo nace en un mundo predeterminado, preelaborado. Ya nos están esperando con las creencias, con todo, con un idioma, con miedos, con valores, con todo. Entonces empieza esa lucha constante del ser espiritual con el cuerpo físico. A tal grado que el niño cuando es pequeño pasa la mano enfrente y no sabe que la mano es de él, hasta que reconoce que la mano es de él. Y así vamos creciendo y vamos creciendo. Entonces nuestro cerebro se va llenando de ideas, de conceptos, de creencias. Y le digo, le ha hecho mucho daño a la humanidad decirle que es malo al ser humano. Le dice, vos sos malo por lo que haces, vos sos malo por lo que pensás. Y no es cierto. Nosotros no somos lo que pensamos, nosotros no somos lo que decimos y nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros somos ese ser espiritual que vive dentro de este cuerpo. Pero el cuerpo tiene criterio propio y ese criterio es el problema, porque el cuerpo viene y se ejecuta en base a lo que él piensa y él cree. El cerebro es un Google que nosotros tenemos que programar cada noche. Por eso existe la oración, porque al orar podemos filtrar un poco esa negatividad que puede existir en el cerebro. Cuando nosotros comenzamos a hablar, nos han dado cuenta que no nos podemos detener y hablamos cosas que no debemos. Cuando nos enojamos, hacemos cosas que no deberíamos de haber hecho. Cuando estamos emocionados, regalamos cosas que no debimos de regalar. Y así se va comportando el cuerpo. Pero nos van diciendo que somos malos por lo que vamos haciendo. Aunque Jesús dijo, por sus hechos los reconocerás. Claro, reconocerás las acciones del cuerpo del ser humano. Y hay que tenerle miedo. Pero si yo a ustedes les quito el brazo izquierdo, el brazo derecho, han dejado de ser ustedes. Si le quito el brazo izquierdo, dejó de ser usted. Si le quito un ojo, dejó de ser usted. Si le quito el otro ojo, dejó de ser usted. Si le quito los dos pies, dejó de ser usted. Usted sigue siendo usted. Entonces, ¿quién es usted si ya le quité todo esto? Usted es el ser espiritual que vive adentro. Usted siempre está completo. Lo que le he quitado son características físicas. Le he quitado apoyos que tiene para vivir esta vida. Entonces el ser humano lo han confundido para que se sienta mal y se sienta pecador. Decirlo en la palabra pecado quiere decir en realidad equivocarse, pero aquí pecado lo ocupan como maldad. Lo han ocupado para hacernos, para someternos. Y Jesús fue claro, dijo, yo no vengo por los buenos, yo vengo por los malos, entre comillas. ¿Y qué les dijo a los malos? Arrepiéntete. Porque todos podemos cambiar en un segundo. Dios puede ver a través de nuestro cuerpo nuestro espíritu y sabe que si el espíritu logra penetrar el pensamiento humano, en ese momento el ser humano cambia. Y el ejemplo más claro es cuando Jesús lo llevan, que ya lo van a matar. Dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Él sigue viendo al hombre bueno detrás de ese cuerpo malo. Y también cuando Jesús estaba en la cruz y el ladrón le dice, yo merezco estar aquí, le dice, pero tú no. Llévame contigo cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le contestó Jesús a ese hombre? Por eso os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es ya. Cuando vio que ese hombre había aceptado a Jesús como su Salvador, en ese momento ese hombre ya estaba en el paraíso, porque el paraíso no es los violines ni las carreteras de oro,
ni las, ni, ni, ni las nubes, ni los grandes jardines, ni las cataratas. No, el paraíso es este cuerpo cuando logra entrar Dios en él, en el cuerpo físico, porque en el interior lo tenemos. Pero el cerebro humano es una batalla constante con el ser espiritual hasta que logramos dulcificar. Por eso las personas ya mayores son más espirituales, porque el cuerpo físico va perdiendo la potencia. Ya hay menos sexualidad, menos agresividad, menos fuerza muscular. Entonces el hombre tiende a volverse espiritual a mayor edad. Así es que ese es mi mensaje. Les digo, Dios está con nosotros siempre, siempre, ya que tenemos un Dios dentro de nosotros. No, no dejen que esas palabras que nos hagan creer que los pensamientos somos nosotros, no somos nosotros. El cerebro es un Google que nos sirve para cuidarnos durante toda nuestra vida y él toma las decisiones en base a cómo él cree que es correcto en ese momento. Y cuando él se equivoca, que no le salió de esa manera, prueba de otra y prueba de otra y prueba de otra. Y así pasamos prueba y error desde que nacemos hasta que llegamos a Dios. Jesús es un ejemplo claro cuando le dice la mujer adúltera, perdóname Señor, le dice, por lo que he hecho, no soy quien para juzgártele. Vete y no te equivoques más. Simple, ya estaba arreglado. Pero el ser humano le han enseñado a que tiene que sufrir por lo que ha hecho. No tenemos que sufrir. Tenemos consecuencias que no podemos evitar, pero castigo no hay. Simplemente hay consecuencias que hay que soportar, pues si alguien pues mata a alguien va a ir a la cárcel 5 años, pero eso le va a caer bien. O sea, el cuerpo humano, él solito, él se maneja casi automáticamente solo. Por eso la oración es muy importante a diario para recapitular todo lo que hemos hecho en el día y tratar de que mañana no hagamos las cosas que hoy no nos agradaron. Ese es mi mensaje y ahora ponemos la oración el capítulo en oración. Gracias Dios mío por esta mañana, por darnos la oportunidad de estar con esta linda gente, que este evento sea pues magno como todos los que estamos juntos, general. Gracias por estar con nosotros y a todos los amigos del mundo, pues igual, bendiciones a todos. Amén. Gracias, Guillermo. Pues, siempre te tengo que pegar la cuenteada. La verdad es que Dios es exquisito contigo y te utiliza muy bien. Sos una muy buena herramienta de Dios. Esa reflexión realmente es muy importante y no nos cabe duda de que siempre nos vas a sorprender con tu capacidad de interpretación, esa hermenéutica, o como dicen profesionalmente o teóricamente los académicos, esa capacidad de hermenéutica de interpretación que Dios te ha dado es interesante, ¿verdad? Te permite eh, articular realmente un mensaje tan interesante como el que nos has dado ahora, ese mensaje inicial. Dios te bendiga por esa capacidad. Gracias por ser nuestro fraterno y por ser miembro de este capítulo y por estar dispuesto siempre a servir. Y es que en Gracias, realidad Ángel. el ámbito espiritual, pues hoy en día está requiriendo la atención de la humanidad, ¿verdad? Ya lo dijo Guillermo, y está requiriendo pues esa atención para poder andar el camino de una redención, entendiendo esta redención como salvación o como ese reencontrarse con hacer las cosas bien, como lo acaba de decir Guillermo. Algo que demanda, por supuesto, desmarcarnos del materialismo enajenante en el que estamos atrapados y que está inguyendo y absorbiendo tanto al alma, al espíritu y al cuerpo de los seres humanos hacia una vida y a una existencia, pues, de frías y adormecidas conductas personales y de comportamientos sociales. Bien, siempre como miembros de esta fraternidad damos nuestra visión como institución social laica, ¿verdad? Al servicio de la espiritualización del mundo. Y en esta mañana, pues, le corresponde a nuestro querido fraterno Roberto Ayala darnos la visión de la fraternidad. Roberto, te escuchamos. Roberto, ¿estás ahí? A mí se me escucha, Micrófono. ¿verdad?
Bueno, gracias, José Ángel. Buenos días a todos. Y gracias siempre al general por estar con nosotros, a los dos generales. Hoy estamos bien, y tenemos un coronel por ahí también que es un compañero, Manuel Ibarra. Un gusto saludarte, Manuel. Espero que te quedes hasta el final de este evento. Un fuerte abrazo, mi hermano. Bueno, la visión nuestra. Últimamente, en los últimos años, hemos tenido un grupo de hombres, quizás del capítulo universitario más que todo, ciertas no dudas, sino que anhelamos de alguna manera que así como el mundo evoluciona, así como el universo evoluciona, así como, bueno, dice Guillermo, hoy te despertaste con otra mujer porque no es la misma de ayer, porque cambiamos de un día para otro, ya no somos los mismos de ayer. Y la verdad es de que esta visión nuestra tiene 7 décadas. 7 décadas en las que quizá, así como Dios puso en el corazón de Demos Shakarian esta visión, ha puesto en el corazón de Fito Araujo, de José Ángel, de Guillermo, de un servidor de ustedes, ese anhelo por investigar más, por ver más por qué esta visión, por qué Demos Shakarian. Y sé que el tiempo es demasiado corto como para relatar algo al respecto, pero quiero decirles dos cosas muy importantes del surgimiento de esta visión. Y todos sabemos de que nuestro modelo es Cristo Jesús. Y ese Cristo fue laico. Él no formó ninguna iglesia según la investigación teológica, sino que Jesús vino a formar un movimiento, un grupo con un mismo objetivo de fe que iba a regarse por todo el mundo con el mensaje que Jesús traía. Y Jesús nos dejó aquí a nosotros. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, el mensaje es el mensaje de la salvación. El mensaje es de poder vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y yo creo que esta visión se encamina precisamente hacia ese lugar. No más que de alguna manera, en mi caso yo en personal no lo tenía muy claro del todo. Pero narra la visión que hace más de 70 años el hijo de un inmigrante armenio llamado Demos Shakarian se dio cuenta que a las iglesias no existían no asistían los hombres productivos, y entonces es así como él nace en su corazón una fuerte anhelo por querer formar un grupo de hombres productivos que estaban ausentes de la iglesia precisamente por sus actividades. Y es así como él decide formar la organización de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y esta organización se fue expandiendo en capítulos hasta llegar a ser lo que ahora somos. Y eso que ahora somos es una de las cosas que a nosotros nos ponen en qué pensar, precisamente porque hemos investigado, hemos tratado de estudiar, hemos tratado de buscar por una y otra parte los conceptos que por más de 70 años se nos han dado como la directiva para seguir en este camino de la fraternidad. Y uno de ellos es qué somos y qué no somos, que abarca en una parte 5 conceptos y por la otra parte 3. Pero dice que somos laicos. Amigos, es una palabra importantísima, es una palabra grandota, es una palabra seria, ser laico, porque nuestro Señor Jesús fue laico. Él no formó ninguna iglesia ni perteneció a ninguna iglesia. Él tampoco discriminó a nadie.
Él fomentó el amor, la igualdad y todas esas virtudes que son las que un hombre de fraternidad tiene que poner en práctica. Ser laico es un compromiso serio. Muchas veces nos escudamos en ser laicos o que somos laicos para hacer cualquier cosa que se nos antoje, pero realmente tenemos un compromiso con nosotros mismos, con la gente que nos rodea, con nuestra sociedad también, y por hacer este mundo un mundo mejor. Ser laico es algo serio. Somos transdenominacionales, y la verdad es de que tenemos una misma cultura bien específica como movimiento o organismo. El anhelo de nosotros realmente es llegar a todas las personas, no una fe única o una, sí única en Dios, pero no única como para discriminar al que por una u otra razón está haciendo uso de cosas con las que nosotros no estemos de acuerdo. Trascendemos esa parte. Somos evangelizadores porque a través de contar parte de la historia de nuestra vida, lo que nos ha sucedido, cómo llegamos a Dios, cómo es que ese Dios del que hablaba Guillermo, que está dentro de nosotros, comienza a brillar dentro de nuestro corazón, y de repente la gente nos comienza a ver diferentes, y logramos incluso impactar a esta sociedad que cada día se oscurece más y más. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo, y eso es otro concepto que a mí me parece un tanto contradictorio, pero tengo que decirlo. El cuerpo de Cristo es precisamente lo que la iglesia llama, la iglesia la llama iglesia, perdón con la repetición de palabras. La iglesia fue formada cuando Jesús asciende a los cielos y manda el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo este Consolador une a estas personas para formar este movimiento que mal traducido lo han llamado iglesia. Y realmente es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando habíamos dicho que no somos, vamos a decir que no somos iglesia, pero somos el cuerpo de Cristo, como que nos contradecimos un poquito, porque después dice que no somos iglesia, pero realmente no somos iglesia porque lo que conocemos como iglesia es un grupo de gente que se reúne en un edificio, pero el lugar en donde habita Dios es realmente esa palabra que se llamó eclesía. Somos realmente nosotros la iglesia, somos nosotros los que formamos el cuerpo de Cristo, somos nosotros los que tenemos la obligación, como decía José, y el gran mandato divino de ir a esta sociedad para enseñarles esos principios, esas características de Cristo que hacen de esta sociedad una sociedad mejor si lo logramos hacer. No somos proselitistas, y también este es otro término que a mí me cuesta, porque es el empeño de cada uno de nosotros de llegar a una persona y hablarle de Jesús. Es el afán de tenerlo dentro de la organización, y entonces, ¿cómo es que no vamos a hacer proselitismo? Es la dirección de eso, que el proselitismo tiene que ser permitido, porque si no, nosotros no podríamos evangelizar. Y tampoco dice que no somos ecuménicos, y somos un movimiento, una tendencia que busca la redactación de la unidad, Tenemos que estar unidos. No es cierto de que no podemos estar unidos. Sin embargo, pues esta es la visión que nos, por 70 años,
Yo creo que sin ponerle mucha atención, con el perdón de ustedes, la hemos repetido una cantidad de veces y yo siempre la comparo con aquella, cuando usted sube a un avión y empieza la aeromoza a darle las instrucciones por si acaso tiene problemas el vuelo. Así es de que esta visión, creo que ha llegado el momento de irle agregando, de irla, como decimos nosotros, bueno, nace primero la visión, después se amplifica la visión, pero nosotros anhelamos intensificar la visión, amplificar la visión, que esta visión llegue realmente a todas partes y formar ese grupo de hombres que nos sentimos contentos, nos sentimos felices cuando vemos a los demás fraternos, y aquella tristeza que en un tiempo tuvimos se nos quita en los momentos que estamos reunidos principalmente, y nuestras vidas con eso se cargan como un dinamo para poder continuar con el bregar de cada día. Nos hacemos llamar también la gente más feliz de la tierra. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. ¿Saben qué? Me llama la atención algo bien importante. Y esto no estaba ni preestablecido, ni premeditadamente montado, el hecho de cómo se está desarrollando este evento capitular. Y si le hemos puesto atención, ahora lo que está predominando en este evento es precisamente el término laico. Y qué importante, fíjense, porque para algunos, laico es interpretado como una especie de disociador, porque así lo han establecido algunas ideologías de carácter político. Pero laico es un hombre espiritual, ¿verdad? El laico lo que es un contribuidor, voy a decirlo de esta manera, de la misión de Jesús, porque Jesús fue definitivamente laico. Al final, pues, ustedes recordarán que en algún momento de los pasajes explicados en la Biblia, hay unas frases que dicen, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y realmente me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Como pueden ver, todo esto es una exposición de actitudes, conductas y al final comportamientos de parte del ser humano para con el otro ser humano. ¿Qué implica esto? Sensibilidad, conciencia, responsabilidad, formalidad, cosas que se han ido perdiendo desafortunadamente en la vida. Nos hemos vuelto espirituales en términos religiosos, y en ese término de religiosidad nos hemos vuelto tradicionales, nos hemos vuelto cultistas, dogmáticos y todo, pero la verdadera espiritualidad que nos vino a enseñar Jesús, cuando nos vino a enseñar un Dios de amor, un Dios paterno, ¿verdad? Y que al mismo tiempo esa paternidad nos vinculaba a todos como hermanos, como fraternos, y por lo tanto, porque venimos de un mismo origen, y por lo tanto estamos obligados a vernos y amarnos, a ser solidarios y a servirnos entre nosotros mismos. Eso es muy importante en la interpretación de lo que significa el término laico, ¿verdad? Y porque solo a través de esa interpretación podemos entender también al otro. En esta fraternidad, el testimonio también es un testimonio que al final se traduce en un mensaje laico. Somos seres en perfección, en camino a la perfección, no perfectos, pero que cuando asumimos participar de esta gran comisión de la fraternidad, asumimos también la posibilidad de cambiar y transformar nuestra vida. Y, sobre todo, la responsabilidad de compartir ese cambio con el resto, con los demás. De ahí surge el testimonio como instrumento y herramienta de trabajo de esta organización.
porque solo a través del testimonio uno puede verificar realmente la labor que hace Dios en uno, la labor que hace Cristo a través de su evangelio en uno y el Espíritu Santo. Esta mañana tenemos con nosotros también a un gran servidor y a un gran ciudadano, ¿verdad? Guatemalteco, hermano centroamericano, ¿verdad? Que nos va a compartir su testimonio. ¿A quién me refiero? Me refiero al general de brigada Francisco Marín Golib, que es vicepresidente del capítulo Guerreros de Dios de la ciudad de Guatemala. El general es un viudo, padre de 2 hijos, uno vivo y otro triste y desafortunadamente ya partió a la presencia de Dios, si es que se puede llamar eso partir a la presencia de Dios desafortuna, no lo es. Lo desafortunado es, bueno, que se nos hayan anticipado los hijos a esa presencia de Dios. Es abuelo de 5 nietos, ha sido un gran servidor no solo de su patria, sino que también de esta fraternidad, porque a través de 25 años el general ha estado presente en esta labor de conquista de almas, de traer hombres difíciles a los pies de Dios. Ahora lo tenemos con nosotros, le damos la más cordial bienvenida y por supuesto el agradecimiento al general de brigada Francisco Marín Golib por decirnos que sí, para compartir su testimonio. Bienvenido. Muchas gracias, Bienvenido. José Ángel. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Sí. Bien. Un saludo especial del capítulo Guerreros de Dios. Le pido al Señor sabiduría, entendimiento para poder discernir y contarles lo que Él ha hecho en mi vida. Tengo 75 años, como bien dijeron. Soy nacido en el municipio de Petén, allá en la ribera del río Sumacinta, específicamente en el municipio de Sayaché. Mis padres, un matrimonio desigual porque mi madre tenía 16 años y mi padre casi los 50. Mi padre era un comerciante español que traficaba o comercializaba la madera a través del río Sumacinta a México y de México a Europa. A los 8 meses muere mi padre en un accidente cuando iba en busca de la abuela. Mi madre, una niña, prácticamente regresa al cuidado de mi abuelo. Y por 2 años, más o menos, estuvimos ahí, en Sayaché. Ahí mi madre se casa nuevamente y mi padre adoptivo, al que yo bendigo por haber sido un hombre que me enseñó los valores morales, espirituales y cristianos y a respetar la ley de Dios y la ley del hombre, decide trasladarse a Poctún, Petén, siempre en el departamento ahí de Petén. Mi niñez, como cualquier niño de pueblo, ayudando en los quehaceres de la casa, apoyando a mamá y, por supuesto, estudiando. Pero al cabo de los años, nuestra familia crece. Mi madre procrea 7 hermanos más, 6 mujeres y un hombre. Ya es una familia numerosa de 10. Y eso hace que la vida se ponga más difícil. Yo me doy cuenta, estudio únicamente hasta 6º año de primaria y comienzo a entender el significado de la vida. Comienzo a entender que era yo y mis circunstancias. Dentro de el ADN que mi padre o mis padres me dieron, siempre me gustó soñar. Y al principio soñaba para irme a Estados Unidos,
prestar servicio militar porque yo había visto a algunos parientes regresar y mi madre no me dejó. Sin embargo, en Poptún está una zona militar, Luis García León en ese tiempo, hoy están los Caiviles. Y ahí llega el batallón de ingenieros del ejército. Decido ingresar como soldado de segunda. Una situación difícil, lleno de dolor, de fatiga, nunca puede estar uno acostumbrado a esa vida si no forma parte de su ambiente. Sin embargo, en la tierra de los ciegos, en Tuerto Reyes, con el batallón Poptún en ese tiempo, habían modificado, digamos, su organización y había una compañía de cachiqueles, de la etnia cachiquel, una compañía de la etnia quechí y una compañía de garífunas. Y créanmelo, en ese tiempo, estoy hablando de los años 60, el castellano o la castilla no era su lengua materna y les costaba y nos costaba entendernos. A los 6 meses más o menos, yo soy seleccionado para irme a estudiar a la zona del Canal de Panamá por el Ejército de Estados Unidos en una preparación de ingenieros de construcción. Eso, a mis 17 años, cambió también o fortaleció la visión que yo tenía o que quería para mi vida. Me di cuenta que si bien es cierto era yo en mis circunstancias, no había impedimento para llegar a cumplir mis objetivos y metas, siempre y cuando yo tratara de ponerle alma y corazón. Regreso a Guatemala, me examino en la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica. Logro ingresar con la promoción 72. Nos graduamos a los 3 años. Tuve el honor de ser sargento encargado de la compañía de cadetes. Y al nacer a esa vida militar como oficial, a un enfrentamiento armado por más de 30 años. Básicamente en su segunda fase. Cada uno de los grados militares que tuve el honor, la oportunidad y la responsabilidad de tener, también fueron los cargos. En ese enfrentamiento, Dios permitió que hubiera cosas agradables y cosas tristes. Tuve el honor de trabajar y ser protegido por Él. Y en la medida que yo hacía un buen trabajo, me mandaban a estudiar al extranjero. Venía, hacíamos un trabajo y regresábamos al extranjero. En esa medida fui alcanzando grado. Ahí decido yo de subteniente casarme con doña Gilda Nora Moraga durante 51 años. Formamos un matrimonio. Procreamos 2 hijos, como bien dijo José Ángel, uno de ellos fallecido, mi primogénito. Ella fue la fuerza, la fortaleza, el honor y muchas cosas de mi familia. Ella fue la unidad y la persona que me dio y fortaleció la visión de lo que yo quería hacer en mi vida. También en ese interín yo vi caer a muchos compañeros muertos. Yo pensaba que era muy bueno y que por eso yo no o tenía suerte. Sin embargo, yo hoy entiendo que fue el Señor, como les dije desde un principio, yo soy bendecido desde el vientre de mi madre. A pesar de las difíciles situaciones de alegría, de tristeza,
decepción que me ha tocado vivir. Y es cuando yo tengo más grado, más responsabilidades. Tengo el honor de haber sido fundador de la Escuela de Formación de Fuerzas Especiales Caibil. Éramos 6 compañeros que previamente habíamos ido a estudiar al extranjero y que fuimos seleccionados para formar esa escuela. Doctrina que cambió la mística y el aspecto operacional de nuestro ejército durante el enfrentamiento armado. También tuve el honor de ser comandante de 5 cuerpos militares. Tuve el honor de compartir mesa con reyes, con decoraciones y todo lo que el ser humano anhela. Casas, carros, puntos, etc. Eso sí, siempre temeroso de la ley de Dios y de la ley del hombre. Pero como es natural, cuando uno llega a esas posiciones, hay envidia profesional, que es en todas las organizaciones. Y el que no tiene lo que uno tiene, o a veces él quisiera tener eso. Y muchas veces tendemos a ponerlo mal, a hablar mal, a levantar falsos testimonios, etc. Y cuando yo soy comandante de la zona militar de Huehuetenango, una zona militar importante, un compañero me dice el día de la toma de posesión del presidente Arzú que yo no estaba en el esquema y que tenía 3 opciones. Irme de baja, irme a mi casa o irme de agregado militar a México. Yo no podía irme de baja, no tenía el tiempo reglamentario. Si yo me iba a mi casa, me daban baja por disponibilidad y acepté ir a México. En ese interín también, alguien, pienso yo, ahora veo, siempre yo fui un guerrero y he sido un guerrero hasta el día de hoy y sigo siendo guerrero, esta vez de nuestro comandante y señor. Posiblemente ha de haber pensado alguien que yo, como guerrero, me iba a oponer o iba a ser un obstáculo en las pláticas de paz que se llevaban a cabo en México. Y entonces deciden cambiarme a España. Yo no entendía por qué se me trataba así. No solo a mí, sino a un grupo como de 19 oficiales, que habíamos mantenido el honor, que habíamos mantenido a nuestro ejército y a nuestra nación en contra de los que querían subvertir el orden. Eso fue causa de odio, de resentimiento, de parte mía, porque yo no entendía por qué se me trataba así. Me entró un sentido de frustración que terminó con un infarto agudo al miocardio en el hospital militar. Ahí en el hospital postrado, Dios me permitió ver mi vida, desde niño hasta donde yo estaba, entender y comprender que Él había puesto grandes cosas a la altura de mis manos. Un matrimonio, una dama, unos hijos, casas, carros, puntos, etc. Y que yo por alguna razón no había podido, no había querido o simplemente no había sabido manejarlo como debía ser. Aunque el licor y el tabaco no fue un obstáculo en mi vida, así fueron las damas. Y siempre le era infiel, la mayor de las veces, a mi querida esposa. Ahí Dios me reveló mi vida. Ahí entendí que el odio, el resentimiento, era lo que me tenía ahí.
esa frustración que yo sentía, pues habían destruido mi vida militar, mi vida familiar, si ustedes quieren, económica y muchas cosas que uno aspira a través del tiempo y del comportamiento en una institución. 8 días, más o menos, 12 días después, yo salgo del hospital, me mandan a Houston, me hacen cateterismos y algunas cosas, regreso, y un varón, el almirante Posadas, está invitando a unos compañeros a un desayuno de esta bendecida fraternidad, y yo necesitaba, por lo que yo había prometido, seguirle, cambiar mi manera de pensar, de actuar, de ver las cosas, e inmediatamente acepté. En el capítulo Zona Viva, hace 25 años. Situación que cambió mi manera de pensar, mi manera de actuar. Dios entró en mi corazón, me dio paz, pero especialmente me dio perdón. Yo le pedí que el daño que me habían hecho estos compañeros no se cumpliera la ley de la siembra y la cosecha. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y nuestros hijos lo pagan. Y le pedí que él protegiera y que bendiciera a estos compañeros y a sus familias. Pero también Dios me dio fuerza y fortaleza para seguir adelante, estudio en la universidad, curso una maestría. Dios permite algunas posiciones en puestos de empresas bien remuneradas, una buena relación con mi familia, y eso era todo muy bien. Sin embargo, Dios me estaba preparando también para la muerte de mi primogénito. Es natural que uno muera antes que los hijos, como bien decía José Ángel. Pero los caminos y los destinos de Dios nadie los tiene establecidos. Mi primogénito murió, me dejó 2 nietos, prácticamente al cuidado de Gildita y mío. Había él jurado que íbamos a sacarlos adelante, que yo quería que fueran profesionales, como efectivamente así es, pues, Dios me lo ha permitido. Ese tiempo también, como es natural, me descuidé, engordé un poco, falta de ejercicio, el sedentarismo, hizo que me diera un segundo infarto. Llamo al doctor, que es mi amigo, que en la primera vez Dios había permitido que me salvara la vida, y le dije, tengo un infarto, posiblemente, y él me dice, ve al hospital. Yo voy a llegar al hospital, y efectivamente nos juntamos en el sanatorio del Pilar, porque él trabajaba ahí y yo por mi padre pues tenía derecho a la beneficencia española. En ese momento me ausculca y me diagnostica, mira, me dice, yo creo que vamos a entrar a un cateterismo. Yo sé que te voy a hacer gastar, pero prefiero hacerlo ahorita y evitar que a las 2, 3 de la mañana me tengas que llamar y posiblemente no pueda hacer nada. Efectivamente, entramos a una clínica, a un procedimiento de más de 2 horas. Al salir, yo salí lúcido, tranquilo, veo a mi familia y de manera así que un sacrilegio les dije, miren, ya ven, la mala hierba no se muere. Sin embargo, a las 2 horas, yo me estaba muriendo. Con una prostatitis aguda, yo me estaba muriendo porque mi corazón ya no resistía. Y entre la vida y la muerte, yo le decía a la enfermera, señorita, llame al doctor, señorita, llame al doctor. Y yo sentía que no me hacía caso.
Y yo sentía el filo, yo sentía que me estaba yendo. Entonces me acordé y le dije, Señor, ayúdame, protégeme, Señor, ¿por qué? Quítame este dolor. Y yo sentía que no me hacía caso. Y también es un sacrilegio. Entonces lo reté y le dije, ¿por qué me tratas así? Si yo he sido hombre y soy hombre de una sola mujer. Si he prometido cambiar mi manera de pensar, de actuar, de ver las cosas. Si te sigo fielmente, ¿por qué me tratas así? Y amigos, se me cerró el tiempo. Quedé out, fuera. En ese interín, el doctor llama a mi señora y a mi hijo y le dice, Gildita, perdonen, yo ya no puedo hacer nada por el general. El general se está muriendo. Prepárense en el entierro, vayan a ver el seguro, vayan a ver dónde lo van a enterrar y vengan mañana para ver cuál es la situación. Si tienen que llevarse el cuerpo. Yo no puedo hacer nada más. Eso era 9, 10 de la noche. Doña Gilda regresa a la casa, se sienta, me contaba ella en la cama. Imagínense esa situación después de 51 años de una vida. Quedarse viuda, quedarse sola. Es algo difícil, duro, que lo traumatiza a uno, como es mi caso actualmente. Pero creo que es más duro para una dama que para nosotros los hombres, entre comillas. Regresan al otro día y de repente yo recobro el conocimiento y los veo en la puerta del intensivo. Y veo a doña Gilda de negro. Y ella me dice que no, que tenía un suéter rojo encima después, ¿no? Y se acerca al doctor y me dice, mira, no sé qué pasó. Es increíble, te ha recuperado de una manera que yo no entiendo. Yo sí sabía. Yo sabía que el Señor había hecho su obra en mi vida. Y Él me había prometido darme vida y vida en abundancia para salir adelante y sacar adelante a mis nietos. Yéndose ellos, entra un sacerdote que lo mandó a mi consuegra a darme los santos óleos. Porque le dijeron que yo o estaba muerto o me estaba muriendo. Cuando me ve el padre Vivasi, que es mi amigo, se me queda viendo y me dice, vos, pero si vos estás mejor que yo. Consciente, lúcido. No entiendo, me dijo. Me dijeron que te estaban muriendo. Sí, le dije, me estaban muriendo. Y le conté el testimonio, le conté lo que me pasó. Y me dice, mira, eso es bíblico. En Segunda de Reyes del capítulo 20, el profeta Isaías, que era el comunicador de los mandatos de nuestro comandante y señor, llegó con el rey de Israel, Ezequías, que estaba sumamente enfermo, una enfermedad de muerte, y le dijo, pon tus asuntos en orden, pues te vas a morir. Y yo creo que esto se puede comparar con lo que te pasó a ti. Y él se volteó a la pared y le dijo, Señor, ¿por qué me llevas? Si yo he sido buen rey, te he servido, estoy construyendo tu templo, etc. Y se adornó como me adorné yo, pues. Dice que del patio regresó el profeta y le dijo, dice el Señor que te va a dar 15 años más de vida. Y lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 20. Ese es tu caso, mi hijo. Pues me dio la comunión, oramos. No fueron 3 días como le pasó al rey de Israel, Ezequías. Me llevó 21 días recuperarme en el intensivo. Salí de ahí, perseveré
y firme en la estrategia de servirle al comandante en esta bendecida fraternidad. Ahí también nuestro comandante y señor me preparó y fortaleció mi espíritu, mi alma, mi cuerpo para el golpe más duro que he tenido, que es la muerte de mi querida esposa. Durante un año Gildita padeció mucho. Le servimos con todo lo que teníamos, pero el Señor decide llevársela el 4 de enero. Y el día 5 de enero, día de mi cumpleaños, tengo que enterrar. Una situación difícil que solo el Señor en su inmensa misericordia le da fortaleza al ser humano. La vida continúa. Vivimos tiempos difíciles con esta pandemia. Y yo también soy humano, pues. A mí también, en el mes de noviembre, este virus me atacó y sufrí de COVID. También le clamé al Señor y fue leve. No entienden mi familia, mi hijo dice, a usted no le dio, porque no es lo mismo. Otras que yo he visto, unos se han muerto, otros están muy mal, 21 días. Tenemos compañeros que pasaron 21 días entre la vida y la muerte. Cabal con Carlitos Sagastumi nos dio en la misma época. Y somos bendecidos, salimos adelante. Creo yo que cuando uno decide seguir al comandante, él lo protege a uno. Él es el líder, él es el guía. Yo no sé, amigos, cómo sea su vida. Si ustedes van a tener una experiencia traumática, cualquiera de las experiencias que yo he tenido. Pero yo creo que es hoy el día en que nosotros debemos ponernos a cuenta con nuestro comandante y señor. Hace 25 años yo hice una oración que cambió el significado de mi vida. Cambió mi manera de pensar, cambió mi manera de actuar, cambió mi manera de ver las cosas, cambió la posibilidad de ser un mejor ser humano, de ser un mejor padre de familia. En fin, eso es lo que hace nuestra bendecida fraternidad. Yo quisiera que, si me acompañan en una oración, en su interior o a viva voz, me siguieran. Padre Celestial, Padre bendito, Padre de la Celestial, gloria. Padre bendito, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu Gracias, amor, Señor, por tu misericordia, por ser especial con cada uno de mis por fraternos. ser especial con cada uno. de mis Hoy, Señor, te pido. Hoy, Señor, te pido que me guardes. Que me guardes. Que seas mi líder, que seas mi guía, el sanador y Señor de mi vida. Que seas mi líder, que seas mi guía, el sanador de toda mi vida. Porque tú, Señor, siempre que te pedimos, nos das el apoyo suficiente. Y ningún problema es más grande que tu bendición. Por tu Hijo amado te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.